Siempre creí que era un hombre perceptivo. En mi trabajo tienes que serlo, construyo cosas, muebles a medida y eso requiere un ojo atento a los más mínimos detalles. La veta de la madera, la alineación de una junta, la presión exacta necesaria para un encolado perfecto. Pensé que esa misma atención al detalle se aplicaba a mi matrimonio. Pensé que conocía el paisaje del rostro de mi esposa, los ritmos de su corazón, también como conocía la sensación del arce lijado. Pero estaba equivocado. La mayor grieta en los cimientos de mi vida apareció y yo estaba demasiado ocupado mirando el papel tapiz como para notar que la pared se estaba derrumbando. Comenzó, supongo, no con un evento dramático, sino con una serie de pequeños cambios casi imperceptibles. El primer hilo del que tiré inconscientemente fue el perfume. Sara había usado la misma fragancia durante una década, un aroma fresco y limpio con notas de lirio y pera. Era el olor del hogar, de su calidez a mi lado en la cama, del fantasma de su presencia que quedaba en un suéter que había tomado prestado. Luego, una noche, cuando besé su mejilla mientras salía para una noche de chicas, noté que era diferente. Era más profundo, más especiado, un aroma que parecía diseñado para habitaciones con poca luz y conversaciones en voz baja, no para reír con amigas tomando cócteles. Cuando lo mencioné, su sonrisa fue un poco demasiado rápida, su respuesta un poco demasiado fluida. Oh, esto es una muestra de esa nueva boutique del centro. Marion insistió en que lo probara. ¿Te gusta? Le dije que estaba bien, pero que extrañaba su antiguo aroma. Ella simplemente me dio una palmada en el brazo y dijo: el cambio es bueno, Tom, te mantiene joven. Y eso fue todo. La puerta, una sospecha que ni siquiera sabía que debía tener, se abrió apenas una rendija. Luego vino el teléfono, se convirtió en una extensión de su mano, pero con una nueva y posesiva se crecía. Siempre había estado en él, claro, desplazándose por las redes sociales o leyendo artículos, pero ahora tenía una energía diferente. Un mensaje sonaba con un tono específico y único que no reconocía y ella lo tomaba de inmediato, su cuerpo girando ligeramente lejos de mí, sus pulgares volando sobre la pantalla. Si entraba a la habitación, el teléfono se colocaba boca abajo sobre la mesa con una finalidad que se sentía como una bofetada. Intentaba bromear. ¿Quién es tan importante que no puede esperar hasta la mañana? Ella lo desestimaba con una risa que no le llegaba a los ojos. Solo cosas del trabajo, cariño. Ya sabes cómo Jeff siempre envía correos a todas horas. Jeff era su jefe y lo había conocido en la fiesta de Navidad de la empresa, un tipo jovial, de palmadas en la espalda y risa estruendosa. La idea parecía ridícula. Las noches de chicas y las reuniones tardías de trabajo se volvieron más frecuentes. La tela de nuestra vida compartida, antes tan estrechamente tejida, comenzó a deshilacharse por los bordes. Nuestros rituales de los sábados por la mañana preparando panqueques juntos fueron reemplazados por sus clases de yoga. Nuestras tranquilas noches viendo películas en el sofá fueron interrumpidas por su necesidad de ir a la oficina a terminar una presentación. Me sentía como si viviera con un fantasma, una hermosa y sonriente aparición que solo estaba de paso por nuestra casa. Comencé a dudar de mí mismo. ¿Estaba siendo demasiado dependiente? ¿La estaba asfixiando? Tal vez no había sido un buen esposo. Trabajaba largas horas en mi taller. Tal vez ella se sentía sola. Empecé a esforzarme más. Le compré flores. Planeé una escapada de fin de semana. Cociné sus comidas favoritas. Ella aceptaba todo con una gratitud distraída, como aceptarías un cumplido de un extraño. La distancia entre nosotros no solo estaba creciendo, se estaba convirtiendo en un abismo y yo estaba de un lado gritando mientras ella ya había construido un puente hacia otro lugar y lo había cruzado en silencio. El día en que la verdad finalmente me miró de frente fue un martes absolutamente ordinario y aburrido. Dijo que trabajaría hasta tarde, una cena de último minuto con un cliente. Yo había estado en mi taller terminando un escritorio de cerezo para un cliente, las manos cubiertas de aserrín y la mente concentrada en la tarea. Decidí recoger temprano y darle una sorpresa. Compraría comida para llevar de ese lugar tailandés que le encantaba, el que yo siempre decía que era demasiado picante, y podríamos cenar juntos tarde. Llamé a su teléfono, pero fue directo al buzón de voz. Probablemente sin batería, pensé. Típico de Sara. Conduje hasta su edificio de oficinas en el centro. Las luces de su piso estaban apagadas. Una sensación fría y hueca comenzó a formarse en mi estómago. Llamé al restaurante que había mencionado, un buen restaurante italiano. Pregunté si había una reserva a su nombre o al de la empresa. La amable anfitriona me dijo que no tenían ninguna reserva con ese nombre para esa noche. La sensación hueca se convirtió en un peso de plomo. Me senté en mi camioneta, el silencio presionándome.
Esto era el momento de confrontación que había estado evitando subconscientemente durante semanas. Comencé a conducir sin un destino real, solo conduciendo con los nudillos blancos agarrando el volante, y entonces lo vi su auto estacionado no afuera de un restaurante ni de una oficina, sino en el estacionamiento de un pequeño y tranquilo parque al otro lado de la ciudad, un lugar al que nunca íbamos, y junto a él estaba un SUV negro elegante y familiar, el auto de Jeff. No me estacioné, solo reduje la velocidad, mi camioneta avanzando lentamente frente a la entrada, y allí estaban bajo el suave resplandor de una farola cerca de una mesa de picnic. No se estaban besando, ni siquiera se estaban tocando, solo estaban de pie, demasiado cerca, y él se reía con la cabeza echada hacia atrás y ella lo miraba sonriendo con una expresión que no había visto en su rostro en años. Era una mirada de alegría despreocupada y natural, una mirada que solía reservar para mí. En ese único, silencioso y desgarrador momento, toda la frágil ilusión de nuestra vida juntos se hizo añicos. El aserrín, el perfume, las noches largas, el teléfono boca abajo, todo se cristalizó en una verdad brutal e innegable. Mi esposa, la mujer con la que había construido una vida durante 15 años, estaba enamorada de otra persona. El mundo no terminó con un grito, terminó con el suave crujido de mis neumáticos sobre la grava mientras me alejaba. Un fantasma, mi propia vida, finalmente viendo la aparición por lo que era. El dolor fue inmediato, un dolor físico en el pecho, pero justo detrás de él, frío, duro y sorprendente en su intensidad, llegó algo más, una determinación. Esto no sería el final de mi historia, sería el comienzo de la de ellos, y me aseguraría de que fuera una historia de la que se arrepintieran. El silencio en la camioneta durante el camino a casa era una presencia física, espesa y sofocante. Solo se rompía por el sonido de mi propio corazón, un golpe sordo y doloroso contra mis costillas. No lloré, no grité, solo conduje con las manos firmes en el volante mi mente, que había sido una tormenta caótica de dolor y confusión, volviéndose de repente antinaturalmente calmada. Era la calma del océano profundo donde la luz no llega y la presión puede aplastar el acero. La agonía inicial y ardiente había sido cauterizada por una certeza fría y absoluta. El hombre que yo era, el esposo confiado, amoroso, ligeramente ingenuo, había muerto en ese estacionamiento. Lo que quedaba era otra cosa, algo más simple y mucho más peligroso. Entré en nuestra casa, en nuestro hogar, que ahora era solo una estructura llena de mentiras. Aún podía oler su nuevo perfume en el aire, un aroma que ahora se sentía como un veneno. Fui directo a mi taller en el garaje, el único lugar que siempre había sido mi santuario. El olor a aserrín y aceite de linaza normalmente me tranquilizaba, pero esa noche se sentía diferente. Las herramientas, mis cinceles, mis cepillos, mis prensas, ya no eran solo instrumentos de creación, eran extensiones de mi voluntad, y mi voluntad había cambiado de construir a desmontar. Me senté en un taburete rodeado por los esqueletos silenciosos de muebles a medio terminar y comencé a planear. Esto no iba a ser un crimen pasional, no habría una pelea a gritos, ninguna confrontación dramática en la que le arrojara su infidelidad a la cara. Eso le daría la ventaja, le permitiría construir una narrativa, hacerse la víctima, convertir su traición en la historia de una mujer atrapada en un matrimonio infeliz que buscaba consuelo. No le daría esa satisfacción. Mi venganza no sería ruidosa ni desordenada, sería silenciosa, precisa y absolutamente devastadora. No le rompería el corazón, desmantelaría la vida que había construido con él, ladrillo por ladrillo, y usaría la misma confianza que ella había roto como mi herramienta principal. El primer paso era la inteligencia, necesitaba saberlo todo, sus horarios, sus métodos, la profundidad del engaño. Me convertí en un fantasma en mi propia vida y en un observador, era más atento, más complaciente. Cuando llegó a casa esa noche llena de historias fabricadas sobre un cliente difícil y un teléfono muerto, simplemente asentí, le entregué una taza de té y dije, debes estar agotada, la mentira era algo tangible entre nosotros, pero actué como si fuera ciego a ella. Comencé a tomar notas, no en papel, sino en mi mente. Noté los días en que usaba el nuevo perfume, noté las veces que surgía el nombre de Jeff en la conversación, siempre con un tono casual y despectivo destinado a despistarme. Empecé a ofrecerme voluntario para hacer recados que me llevaran cerca de su oficina o de su vecindario, construyendo un mapa de sus movimientos en mi cabeza. También comencé a salvaguardar mi propio mundo. Mi negocio, mis ahorros, mis activos, nuestras finanzas eran en su mayoría conjuntas, un testimonio de una confianza que ahora era ceniza. Lenta y metódicamente comencé a separarlas.
Consulté a una abogada, una mujer discreta y de mirada afilada llamada Evelyn Ross, bajo el pretexto de planificación patrimonial. Expliqué la situación sin el calor de la emoción, solo los hechos fríos. Ella escuchó con expresión neutral y luego trazó un camino que era legal y brutal en su eficiencia. La clave, dijo, es la paciencia y la documentación. Necesitamos pruebas y necesitamos asegurarnos de que su posición financiera esté segura antes de que ella sepa que usted lo sabe. Así que interpreté mi papel, fui el esposo solidario ligeramente distraído, trabajé en mi taller, preparé la cena, le pregunté por su día y escuché las mentiras con una sonrisa comprensiva. Fue la actuación más difícil de mi vida. Cada gesto afectuoso de ella se sentía como una violación, cada risa era una burla, pero lo soporté porque tenía un objetivo. Estaba construyendo mi obra maestra, no con madera, sino con su propio engaño. El avance llegó un mes después. Sara estaba en la ducha y su teléfono, el santo grial de su vida secreta, quedó cargando en la encimera de la cocina. Vibró. Una vista previa del mensaje apareció en la pantalla de Jay. Era una hora y un lugar, el lugar de siempre, mañana 1 de la tarde. No puedo esperar, mi sangre se heló, pero mi mente estaba clara, esta era mi oportunidad. Semanas antes había usado una contraseña compartida olvidada para habilitar copias de seguridad en la nube de su teléfono en una vieja tableta que tenía en mi taller. Era una apuesta arriesgada, pero había dado resultado. Ahora tenía acceso a un tesoro de su intimidad digital, planes susurrados, apodos tontos, toda la arquitectura de su doble vida. No lo leí todo, no lo necesitaba, solo lo recopilé guardándolo en una unidad segura y encriptada que mi abogada había recomendado. Cada mensaje, cada foto de ellos sonriendo en un café al que nunca había ido era otro clavo en el ataúd de su relación. Sabía dónde estaba el lugar de siempre, un pequeño hotel boutique apartado a unos 30 minutos de distancia. El día de su encuentro yo ya estaba allí, me senté en una cafetería al otro lado de la calle, un periódico abierto frente a mí sin ser leído. Lo vi llegar primero. Jeff con su paso confiado y su abrigo caro, luego la vi a ella, mi esposa, prácticamente saltando a sus brazos mientras él le sostenía la puerta. La escena debería haberme destrozado, pero no lo hizo, solo alimentó el motor frío de mi determinación. Este era el final del principio, tenía las pruebas, tenía el plan, los cimientos de su caída estaban colocados, ahora era el momento de comenzar la construcción. Terminé mi café, doblé el periódico y me fui. No regresé a casa, fui a mi taller, tenía un proyecto muy especial que empezar. Era un joyero hecho con una hermosa pieza de nogal que había estado guardando durante años. Era intrincado, con compartimentos ocultos y un delicado mecanismo de cierre. Iba a dárselo por su cumpleaños. Una caja hermosa y vacía, una metáfora perfecta de nuestro matrimonio. Y para cuando lo recibiera entendería exactamente lo que significaba. El juego había comenzado y ellos ni siquiera sabían que estaban jugando. El acto final de mi matrimonio no comenzó con un grito, sino con el suave clic de una cerradura. El joyero estaba completo. Era la mejor pieza que había hecho jamás. El nogal pulido hasta un brillo profundo y cálido, el compartimento oculto perfecto e indetectable. Era una hermosa prisión para nada. Lo coloqué sobre la mesa del comedor la mañana de su cumpleaños. Junto a él apoyé una tarjeta sencilla. Decía: para todas las cosas que has mantenido ocultas, feliz cumpleaños. Lo vio cuando bajó por café, con los ojos aún suaves por el sueño. Soltó un jadeo de auténtico deleite, sus dedos recorriendo la intrincada incrustación. «Tome, es impresionante», susurró. Pasó por alto por completo el significado del mensaje de la tarjeta. Su culpa aparentemente no se extendía a descifrar el subtexto. Pasó minutos abriéndolo y cerrándolo, maravillándose con la artesanía completamente ajena a que era una réplica de la prisión en la que yo había estado viviendo durante meses. No encontró los compartimentos ocultos, no entendió que el mecanismo más complejo de todos era la trampa que había construido a su alrededor. La fiesta fue esa noche, nuestra casa se llenó de amigos, familiares, sus colegas. Jeff estaba allí, por supuesto, el alma de la fiesta. Su risa retumbando por las habitaciones, su mano rozando ocasionalmente el brazo de Sara con una familiaridad que todos los demás confundían con la energía amistosa de un jefe. Yo interpreté al anfitrión amable, rellenando copas, riendo con los chistes, mientras me sentía como un director esperando que la sinfonía alcanzara su clímax. El momento llegó durante la entrega de regalos. Sara, enrojecida por el vino y la tensión, estaba desbordando entusiasmo por los obsequios. Levantó el joyero que yo había hecho para que todos lo vieran. «Y Tom hizo esto para mí. ¿No es increíble?». Hubo un coro de exclamaciones y Jeff levantó su copa. «Por el talentoso esposo», dijo con voz untuosa y condescendiente.
Sonreí, una sonrisa fina y tensa gracias a Jeff, pero ya sabes, una pieza como esa tiene sus secretos. La belleza a menudo está oculta. Caminé hacia Sara, mi corazón como un tambor frío y constante en el pecho. Aquí, cariño, déjame mostrarte. Tomé la caja de sus manos. La sala observaba. Presioné una costura casi invisible en la parte inferior. Un pequeño y delgado cajón, no más ancho que un dedo, se deslizó silenciosamente hacia afuera. Dentro no había una joya, era una sola hoja de papel doblada. Su sonrisa vaciló, la confusión cruzó por sus ojos. ¿Qué es eso? Ábrelo, dije, con la voz calmada y baja, pero que se escuchó en el repentino silencio de la habitación. Ella desplegó el papel. Era una impresión de un estado de cuenta bancario, no de nuestra cuenta conjunta, sino de una nueva cuenta separada que había abierto meses atrás. Había estado transfiriendo silenciosamente la mitad de nuestros ahorros compartidos, los fondos de mis grandes comisiones recientes, todo lo que podía reclamar legalmente. El saldo era considerable, más que considerable, era libertad. Su rostro palideció. Tom, ¿qué es esto? Eso, dije con la voz aún conversacional, como si habláramos del clima, es mi nuevo comienzo. Me he tomado la libertad de asegurar mi parte de nuestros activos. La casa, como sabes, está a mi nombre desde antes de casarnos. Mi negocio es únicamente mío, todo es perfectamente legal. Mi abogada Evelyn Ross tiene todo el papeleo listo. Nombre Evelyn Ross no significaba nada para los invitados, pero vi cómo el rostro de Jeff perdía todo color. Él conocía el nombre. Evelyn Ross era una tiburona conocida por su implacabilidad en divorcios de alto perfil. La sala quedó completamente en silencio. Se podía oír el hielo derritiéndose en el vaso de alguien. No entiendo, susurró Sara con la voz temblorosa. Creo que sí, dije, mis ojos fijos en los suyos. No levanté la voz. No hacía falta. La precisión silenciosa de mis palabras fue más devastadora que cualquier grito. Sé sobre el lugar de siempre, sé del perfume que él te compra, sé de los mensajes de texto, de las cenas con clientes que nunca existieron. Lo he sabido durante meses. Su compostura se hizo añicos, la hermosa fachada sonriente se derrumbó en puro pánico sin adulterar. Miró de mí a Jeff, que ahora miraba fijamente sus zapatos, pareciendo cada centímetro el cobarde que era. Esto es una locura, balbuceó Jeff, tratando de recuperar el control. Tom, te estás avergonzando. Volví mi mirada hacia él. ¿De verdad, Jeff? Entonces no te importará si te pregunto sobre los protocolos financieros de la empresa, específicamente el uso indebido de fondos corporativos para viajes y regalos personales. Verás, mientras Sara estaba distraída, tuve una conversación muy interesante con recursos humanos de tu empresa y con el presidente del consejo. Parece que los informes de gastos por entretenimiento de clientes en hoteles boutique están siendo examinados muy de cerca, especialmente cuando el cliente es la esposa de otro empleado. La sangre abandonó su rostro por completo, parecía un hombre que acababa de caer por un precipicio. Su carrera, su reputación, todo se evaporaba en el aire cálido y festivo de mi comedor. La fiesta se disolvió rápidamente después de eso, una avalancha de disculpas murmuradas y miradas esquivas. La verdad flotaba en la habitación fea e innegable. Sara quedó sollozando en el sofá. Jeff se escabulló sin decir otra palabra. El divorcio fue rápido y brutal. Evelyn Ross fue tan eficiente como prometió. Con las pruebas que proporcioné, Sara no tenía ninguna ventaja. Recibió solo lo que la ley exigía mínimamente, que no era mucho. No hubo una pelea sucia ni un drama prolongado. Me había anticipado a todo. Mi venganza no fue un solo acto de violencia, sino una serie de movimientos administrativos tranquilos que la borraron de mi vida y desmantelaron la que había intentado construir con él. Supe por rumores que Jeff fue despedido dentro de la semana. Una auditoría interna confirmó el uso indebido de fondos y su reputación quedó arruinada. Él y Sara intentaron seguir adelante durante unos meses, pero una relación construida sobre mentiras y destrozada por la ruina financiera y pública no tiene una base sólida. Se derrumbó bajo el peso de su propia desgracia. En cuanto a mí, vendí la casa. Los recuerdos allí eran fantasmas con los que ya no deseaba vivir. Trasladé mi taller a un espacio más grande y luminoso al otro lado de la ciudad. La primera pieza que construí allí fue un gran escritorio de roble macizo para mí mismo, de líneas limpias y absolutamente honesto en su construcción. Una tarde, aproximadamente un año después, estaba lijando el borde de una mesa cuando sonó la campanilla de la puerta de mi taller. Era Sara. Se veía mayor
dolor, cansada, la luz en sus ojos que una vez amé se había ido extinguida. Tom dijo con la voz baja: no dejé de trabajar. El sonido rítmico de la lija sobre la madera llenó el espacio entre nosotros. Sara, yo solo quería decir que lo siento. Las palabras sonaban huecas, gastadas por el uso excesivo. Entonces levanté la vista y encontré su mirada. No quedaba ira en mí ni odio, solo una vasta y pacífica vacío. Lo sé, dije, pero el perdón no reconstruye una vida, solo reconoce los escombros. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Él me dejó, perdió su trabajo, su dinero, todo. Lo escuché, dije, volviendo a mi trabajo, el lijado creó una superficie fina y suave, borrando las asperezas. Era una buena metáfora. Ella permaneció allí un momento más, un fantasma de una vida pasada, antes de darse la vuelta y salir. La campanilla sonó de nuevo y se fue. Terminé de lijar el borde, pasando los dedos por la madera. Estaba perfectamente lisa, la venganza estaba completa. No se había tratado de hacerle daño, no realmente, se había tratado de recuperarme a mí mismo, había tomado el dolor, la traición y la ira y los había usado como herramientas. Había desmantelado la vida que ellos rompieron y había usado las piezas para construir una nueva, más fuerte y más verdadera para mí. Y en la quietud de mi nuevo taller, rodeado por el olor honesto de la madera y el barniz, por fin y completamente era libre.